escuchar hoy, si pensar en una paz total es posible o es una utopía. Y a conseguir rebajas en las penas que le impone el Código Penal. Senador Ariel Ávila, la misma pregunta para usted. Buenas tardes y gracias a Semana Vicky, a compañeros y compañeras. Mire, Colombia hoy tiene un grupo armado ilegal que se llama el ELN y 52 organizaciones criminales. Ese es el país que tenemos hoy día. Tenemos el mayor índice de crimen organizado, solo nos gana la República Democrática del Congo o Antiguo Zaire, pero nosotros estamos por encima de Somalia, Sri Lanka, México y demás. Ese es el país con el que nosotros nos encontramos. La paz total en el tema de desactivar factores de violencia estructurales tiene dos tipos de proceso, que yo espero poder explicar el de sometimiento un poco más adelante. Tiene las negociaciones de paz y tiene procesos para el sometimiento a la justicia que son absolutamente normales en cualquier país y que de hecho el sometimiento individual ya existe en Colombia, que se llama el principio de oportunidad. Entonces no hay ningún escándalo ni nada por el estilo, está en el código. Bien, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que el proceso de paz con el ELN va a terminar bien. Creo que van a venir unos 3 meses más de ires y venires, pero va a terminar bien. De las 52 organizaciones criminales, yo creo que vamos a llegar a procesos de sometimiento con unas 10, 11, las más grandes, van a quedar otras. Y yo creo que el índice de violencia hoy, que está sobre los 320 municipios, muy gravemente afectados por la violencia, vamos a tener una reducción a unos 120, 150, es decir, una reducción de un 50%, lo cual sería un salto impresionante. Nadie aquí está pensando en que vamos a reducir y vamos a acabar hasta la última mata de coca. Mientras exista la oferta y la demanda y esa ley va a ser muy difícil, pero sí con el pilar de sustitución de economías ilegales vamos a quitarle familias a esas economías ilegales. Y obviamente con un proceso de implementación de los acuerdos de La Habana le vamos a cumplir a las comunidades con los planes de desarrollo de enfoque territorial. Entonces esto va a ser muy grande porque ya ahí está el reloj que marca, solo estas últimas 2 consideraciones. Cuando uno ve una fotografía uno tiende a decir, es que todo está muy mal, pero realmente no. Hace 20 años el índice de municipios afectados por violencia estructural era de 900, de 1122 que tiene Colombia. Y producto de la desmovilización paramilitar, del acuerdo de La Habana, del ERPAC, llegamos a 120, se deterioró en 4 años de Iván Duque, subimos a 300 y vamos a mejorar, pero hoy es un país mucho mejor que hace 20 años y en 10 años será un país mucho mejor que el de hoy. O sea, las sociedades se van civilizando. Cuando uno mira la película, pues uno mira la fotografía, uno dice, sí, hay un deterioro. Entonces yo también digo, yo creo que ese es el cálculo al que nosotros vamos a llegar y va a ser un avance importantísimo. Y la segunda consideración es esta. El problema que nosotros tenemos es que hay unos bolsones de municipios, unas bolsas históricamente afectadas por violencia. Tumaco nunca capa puede estar entre los 10 municipios más afectados con índice de cultivos de hoja de coca, lleva 20 años ahí, o Tibú. De hecho les doy un dato, el 47% de la coca está ubicado en 10 municipios de 1122. Entonces uno dice, ahí tenemos unas bolsas. Entonces la estrategia nuestra es que hay unos municipios colchón que han comenzado a mostrar deterioro los últimos 24 meses, 36 meses. Entonces, el tema de construir Estado en las regiones no pasa solamente por llegar a esos bolsones complicados, sino en una estrategia de copamiento de esos municipios colchón, ir avanzando hacia la consolidación del Estado de Derecho. Y ya me pasé. Muchas gracias. Gracias, senador. José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Tal vez uno de los temas transversales en la búsqueda de esa paz total, sin lugar a dudas, es el narcotráfico. Senador Cepeda, ¿cómo darle tratamiento adecuado al narcotráfico sin ser permisivo con el narcotráfico, sin generar impunidad en materia de narcotráfico y siendo fieles a esa lucha que exige la ley, la cooperación internacional y demás con respecto al narcotráfico dentro de todo este marco de la paz total? Más ilegalidad armada en el país. Senador Ávila.
Una vez estaba dando una conferencia en una universidad en Berna y para prepararla leí un famoso libro que decía más o menos esto, decía, cuando un conflicto armado comienza y pasa los 10 años, 12 años, 9 años, ese conflicto armado coge vida propia. Y eso es como si no importara el actor que está y eso sigue andando. Entonces aquí pasó Escobar, pasaron los de Cali, pasaron los Paras, pasaron las FARC, y eso está, digamos, nosotros en los 52 posconflictos que ha habido en los últimos 50, 60 años, parecidos al nuestro solo hay 9. De esos 9 solo uno salió bien. Digamos, nefasto lo de la República Democrática del Congo, ahí en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Entonces como que uno dice, el posconflicto nuestro no es ni el de Guatemala, ni el de Irlanda, ni el de ETA de España, porque pues Irlanda no estaba lleno de coca cuando hicieron la paz. O sea, como que hay que tener mucho cuidado usted cómo compara eso y qué estrategias hace. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, esas economías de guerra o economías ilegales, como las quieran llamar, pues generan siempre eso que llamamos nosotros reciclajes de guerra. Es decir, que cada conflicto armado son esperables las disidencias y van reciclando. El caso de Otoniel, de ser guerrillero del EPL a jefe a jefe del clan del Golfo, digamos, como que todo el reciclaje lo hizo. Entonces hay unas cosas que es importante tener en cuenta en esto. Legalización no va a haber. Yo creo que sería la mejor solución. Eso lo he estudiado mucho, pero no va a pasar hasta que Europa y Estados Unidos no empiecen a ese proceso. Entonces, es mejor no hablar de lo que no va a pasar. Pero hay soluciones intermedias. Nosotros tenemos unas 250.000 familias que viven de los cultivos de hoja de coca. Yo creo que el gran reto es disminuir eso a 80.000, 70.000 y poder sacar unas 150.000 de eso. Hay unas que no van a salir, pero hay una cantidad que sí, y para que eso salga, usted necesita legalizar la propiedad, crear infraestructuras, proyectos de comercialización y demás cosas. Un gran paquete, yo lo he llamado a eso un plan Marshall para el suroriente y suroccidente del país. La que no es un gran paquete que usted tiene que hacer ahí. Con eso cerramos la frontera agrícola, como lo dice la senadora Paloma Valencia. Con eso hay familias que hay que sacar de parques nacionales, son miles, pero tendríamos una solución. Luego hay una gente que no va a salir, a la que hay que perseguir. Hoy los cultivos de coca en Tumaco se dividen entre, usted va por la carretera, no sé, uno va ahí entre Pasto y Tumaco, y ahí usted ve claramente los cultivos de coca a la orilla de la carretera de familias que siembran media hectárea para sobrevivir. Más adentro usted entra y usted ve cultivos industriales de 100 o 200 hectáreas, donde meten raspachines a fingir que son campesinos, pero pues que esos son de narcotraficantes que viven en ciudades como Cali. Pues eso hay que perseguirlo. Pero yo creo que el reto está en poder sacar familias. El modelo que tenemos, que hemos estado diseñando, a mí me gusta. Yo no estoy diciendo que va a salir bien. Yo creo que esa sustitución paralela y sustitución progresiva es un muy buen modelo. Pero, bueno. Segundo, una pregunta sí es muy cierta, y es, a uno le dicen, Ariel, ¿por qué hay conflicto armado? Porque el Estado es débil. ¿Por qué el Estado es débil? Porque hay conflicto armado. Es una explicación endógena y estúpida, digamos, como que uno dice, o sea, es como un círculo vicioso. Y luego le dicen a uno, no, es que Estado no hay en las regiones, y el Estado no ha hecho nada. No, pues les cuento que sí hemos hecho, y mucho, lo que pasa es que no ha funcionado. El Plan Nacional de Rehabilitación, ese fue uno de los mejores programas que se diseñó en la época de Virgilio Barco, no funcionó. El Plan Tipa Adelante de Samper no funcionó. El Plan Colombia de Pastrana no funcionó. Además tenía un componente grande militar, no solo de construcción de Estado. El Plan Consolidación de Uribe en versión 1 y 2 y primer gobierno Santos no funcionó. El tema de los PDs de Santos, por incumplimiento, por lo que sea, no funcionó. O sea, nosotros hemos intentado muchas cosas. Desde lo social, los programas de desarrollo y paz que tanto financió la Unión Europea, donde viene el padre Francisco de Ruz, también lo intentamos. Algunos sí fueron exitosos, como en el Magdalena Medio. La gran mayoría no funcionaron. Entonces, la lógica de esto es revisar qué es lo que nosotros hemos hecho y por qué eso no ha funcionado. Y yo solo voy a dar estas tres
puntadas porque ese cronómetro corre y corre. Entonces, de esto de esto de la superación de economías ilegales. Hay una cosa que tenemos que llamarlo Plan Marshall, y que eso requiere una gran infraestructura que hay que invertir en esto. Bien, hay una segunda cosa que hay que hacer en esto, y es que el copamiento militar del territorio hay que hacerlo, pero no es suficiente. El copamiento social hay que hacerlo, llevar escuelas, hospitales, todo, pero no es suficiente. Donde nosotros hemos fallado mucho es en llevar administración de justicia. Ahí estamos muy mal, porque siempre llevamos las escuelas, los hospitales, ustedes van a esas veredas, es que no hay estado, sí hay, en casi todas hay escuelas, en todas hay salones comunales, en todas hay juntas de acción comunal, en todas hay comités de convivencia. Nos falla la infraestructura más pesadita y nos falla el tema de administración de justicia. Por eso, el proyecto que estamos liderando, que yo espero que salga, aquí tenemos un debate con Paloma, está bien si es jurisdicción agraria, si es especialidad agraria, yo creo que es una jurisdicción, pero uno de los retos es que exista servicio de justicia en esas zonas. Iba a decir que son 3, más bien digo 2 porque ya Vicky me mira. La segunda cosa, hay que llevar un servicio de administración de justicia en esas zonas. Y la segunda cosa, nosotros tenemos que volver a barajar. Ese cuento también todos lo escuchamos en todas las conferencias. Ay, Ariel, vamos a barajar la descentralización. Bueno, eso no creo que vaya a pasar fácilmente. Pero sí hay que barajar seriamente el sistema general de participación y la capacidad adquisitiva de los municipios de sexta categoría. Eso necesitamos discutirlo, porque si no va a ser muy difícil, por más que llevemos una obra, unas vías terciarias y eso, el plan 200 por departamento que ahora que se va a lanzar Invías y va a lanzar la ANI para llevar 200 kilómetros de vías secundarias y terciarias por departamento, podemos hacerlo, pero si nosotros no le damos capacidad a los municipios y mandamos a los alcaldes a Bogotá a que duren semanas haciendo lobby para que les aprueben un proyecto de 500 millones para tapar un coliseo, muy complicado. José Félix, el tema del narcotráfico, entonces, un conflicto como lo hay en Colombia cuando está transversal el narcotráfico, ¿es más difícil, lo hace más difícil llegar a una paz total? Como seres humanos. Senador Ariel Ávila. A ver, voy a decir esto que voy a decir yo es 2 comentarios, uno estadístico y uno político. El político es el siguiente: hacer la negociación de paz con el ELN es un paso de 2 siglos que va a tener este país, porque básicamente es acabar la justificación política de la lucha armada. Van a seguir habiendo criminales, todo, pero es muy grande. Pero estadísticamente, hoy por hoy, el ELN representa el 12% de las acciones criminales en el país. Es decir, el paquete grande lo tenemos es en las 52 organizaciones criminales. Cuando uno ve eso, entiende nuestro concepto de paz total. Entonces, yo coincido con Iván Cepeda en decir seguramente vamos a terminar otra vez discutiendo un modelo de justicia transicional y hacer de ese modelo con el ELN el gran debate nacional, pero en la vida real, el gran logro va a estar en lo otro, que vuelvo y repito, yo soy muy optimista, pero no vamos de las 52 organizaciones criminales negociaremos con 11, etcétera, pero ahí está el otro. Y en eso hemos entendido que esto es un modelo de zanahoria y garrote, como el que tienen los Estados Unidos. A mí me dicen, Ariel, pero ¿cómo van a hablar con narcotraficantes? Pues eso es lo que hacen los Estados Unidos. Por eso los narcos van allá y negocian. Les clavan 5 años de cárcel, sueltan, entregan las rutas, sus socios y ya. En Colombia, lo decía yo, en Colombia existe el principio de oportunidad. Este es fiscal corrupto, Gustavo Moreno, creo que se llama, se acogió a la justicia y recibió una reducción de la pena. Entonces le dicen, van a negociar con bandidos, pues eso ya existe. Vamos a volver un tema colectivo. Llegará el momento en el que el Congreso de la República haga la aritmética de lo de las penas. Si son 4 años, 5, si hay 2 duros, otros 2 suaves, otros 2 un poquito más suaves, llegará el momento en que eso pase y seguramente el Congreso y la Corte Constitucional van a salvaguardar que eso se ajuste a derecho y eso entrará al Congreso. Pero
yo sí le quiero decir algo a la sociedad colombiana, o estas dos cosas. A punta de balín no resolvemos esto. Y está más que demostrado. Los 4 años anteriores están demostrados. Ahora, tampoco es que no renunciemos. A mí, yo sí, y lo he dicho públicamente en muchos videos, yo sí espero que no se atrase más la presentación de la política de seguridad que ha anunciado el ministro de Defensa, porque esto es zanahoria y garrote. Punto. Pero esto a punta de solo represión no lo vamos a solucionar. Lo otro, lo podemos ver, que es básicamente lo del sometimiento a la justicia, con 2 criterios esenciales: que respetemos los acuerdos internacionales, como el Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y de los cuales el proceso de modelo, el modelo de justicia transicional creado en La Habana, lo respetó. Pues por eso está el señor Carlos sentado acá y el Consejo de Seguridad respalda ese proceso. Incluso, me desmiente Carlos ahora que habla al final esta frase, bajo la administración de Donald Trump, la delegada de Naciones Unidas siempre respaldó el modelo de justicia transicional. Se respetó el Tratado de Roma. Y lo otro, que se respete pues el Estado de Derecho colombiano. Pero en medio de eso, nosotros podemos y debemos además intentar consolidar esta paz total y garantizar la dejación de armas de todos estos grupos. Les doy este dato. El caso en Buenaventura o en otras ciudades, ya hay grupos que dicen, listo, nos queremos someter, vamos, háganlo. Tenemos 300, 400 muchachos, ya están las armas, listo, hagámosle. Y nosotros no podemos decir, no los aceptamos, mentira, sigan en armas, todo bien. No, si quieren someterse, la mayoría de ellos no tiene procesos judiciales. Acuérdese del famoso caso del ERPAC en los llanos orientales de Cuchillo que llamaban Pirata. El 90% de los que se desmovilizaron no tenían un solo proceso judicial, o sea, aún así, metiéndole todo el acelerado judicial, judicializamos mandos medios y altos, pero la gran base no. Entonces hay que permitir esta discusión y creer en el Congreso y en la Corte Constitucional que nosotros vamos a tramitar eso respetando tanto los acuerdos internacionales como el Estado de Derecho. Rápidamente, ¿cuál es el impacto de ese proceso de paz, del tratamiento que se le da a un grupo armado ilegal en la sociedad común y corriente? ¿Hay un impacto o todo es bueno? Mire, en lo fundamental para un proceso de paz y para los procesos de sometimiento a la justicia, que no son procesos de paz, ni hay estatus de beligerancia, ni nada de eso, hay 3 cosas muy importantes: la verdad, la garantía de no repetición y el tema de la reparación a las víctimas, pero sobre todo que el bandido entregue la plata que adquirió ilegalmente. Ya que si se le devuelve un pedacito para que viva o no viva, eso, pues, no sé, habrán los modelos, tendrán que discutir eso. Entonces, en lo fundamental, un tema de sometimiento, por ejemplo, es que un actor ilegal entrega verdad, entrega los recursos económicos y a cambio, pues hay una reducción de la pena. Ese es el modelo norteamericano, por ejemplo, no estoy hablando pues de Marte ni nada por el estilo, ese es el modelo. La pregunta que hace Vicky es, y eso aplica para el tema de verdad, ¿entregó todas las rutas o no? ¿Entregó los socios o no? ¿Dijo la verdad o no de las víctimas? Eso aplica tanto para el dinero como para la verdad. El secreto, si lo vamos a lograr o no, no sé, yo esperaría que sí, pero el secreto está en los mecanismos de contrastación de la información, donde en lo fundamental una persona puede llegar a decir, mire, esto y esto, y hay una contrastación en esto, en esa información. Esa contrastación, ¿de dónde sale? La pregunta que ustedes me van a decir, pues de los informes de Fiscalía, de la Agencia Nacional de Inteligencia o de la propia Fuerza Pública, que entregue y que se contraste. Entonces, yo lo que nosotros seguramente tenemos que hacer es que existan esos mecanismos de contrastación. Fíjense, por ejemplo, en Justicia y Paz no había
unos mecanismos de contrastación fuertes. Yo creo que la JEP sí los tiene, bastante fuertes. Paloma dice que no, yo creo que los tiene. Lo que nosotros tenemos que garantizar entonces es que esos mecanismos de contrastación existan y que la justicia opere. Pero al igual que lo que ocurrió con el proceso de paz con La Habana, aquí nadie va a eliminar la Fiscalía, ni va a eliminar la Agencia Nacional de Inteligencia, ni nada por el estilo. Son instituciones que van a seguir operando y que obviamente tienen mucha información acumulada. Comete delitos. Senador. Nosotros estamos trabajando ágilmente, rápidamente, con muchas personas, con el alto comisionado, con el senador Cepeda, en diseñar un modelo que nos permita a nosotros reducir sustancialmente los factores estructurales de violencia que están en nuestros territorios. Para eso está la ley 2272 o de orden público, que ya fue aprobada, y se va a presentar la ley de aceptabilidad penal en las próximas 2 o 3 semanas. Y van a ser los dos, esas hermanitas gemelas, van a ser las dos leyes marco que le van a entregar la posibilidad al Estado de desarmar por lo menos 17.000, 18.000 personas de la violencia. Ese modelo de paz total no choca con una política de seguridad avanzada, o dura, o agresiva. Es la zanahoria y el garrote. Y en eso también nosotros hemos pedido celeridad, o yo he pedido celeridad al señor ministro de la Defensa. Pero nosotros estamos, si ustedes leen nuestra política de paz total, basada en 5 pilares, rápidamente les digo: procesos de negociación de paz, procesos de sometimiento a la justicia donde no hay reconocimiento político, no hay estatus de beligerancia, que son normales en los estados de derecho, y que en Colombia ya existe de forma individual con el principio de oportunidad, vuelvo y lo repito. Procesos de sustitución de economías ilegales, el tercer pilar. Los diálogos regionales de paz y que las comunidades aporten en cómo desarrollar el territorio, cuarto pilar. Y la implementación del Acuerdo de La Habana para superar las causas estructurales de la violencia como quinto pilar. Esa es la política de paz total en pilares, que yo creo que al final vamos a tener buenos resultados. José Félix.